Muy bien, muchas gracias, William. Gracias, al equipo de liderazgo SENA, a las mesas sectoriales del SENA, a los compañeros panelistas y a los asistentes, tanto del auditorio como los que están de manera remota. Muchas gracias por este espacio. Un poco de introducción, lo que pretendemos traer, en realidad son 3 conferencias, la mía es la primera. Queremos dar un insight de cómo son este tipo de aplicaciones utilizando la inteligencia artificial, el mundo de la inteligencia artificial en las operaciones industriales. Entiéndase industria, empresas de cualquier sector. En mi caso, pues mi experiencia está en el sector energético, de industria de oil and gas. Y los conceptos que vamos a ver acá, o las experiencias que vamos a ver aquí, aplican para cualquier tipo de industria. Me corresponde a mí un poco el tema introductorio de la inteligencia artificial, de los antecedentes, de las tendencias, de los desafíos, etc. Y un par de conferencistas que me siguen, un par de colegas, se van a enfocar en las aplicaciones de tipo industrial, en la industria, la inteligencia artificial aplicada a la industria y la inteligencia artificial generativa, que la vamos a conversar, aplicado a la industria. Entonces, véase esto como un paquete de 3 en 1. Bueno, entonces, a mí me corresponde el tema introductorio y quiero arrancar, como inicia todo proceso, por la definición. Sé que de pronto esto puede sonar redundante, pero es muy importante porque todo el mundo habla de inteligencia artificial y la idea es que el concepto sea bien categorizado, sea bien ilustrado, incluso entendido desde la definición. Encuentra uno muchas definiciones, pero creo que la más apropiada es cuando uno tiene una aplicación de computación, una máquina o una combinación de hardware y de software que empieza a asumir tareas similares a la del ser humano. Entonces ya ahí uno dice que está la inteligencia artificial involucrada, porque las acciones del aplicativo o de la combinación de hardware y de software empieza a asemejarse a tareas del ser humano. Tareas del ser humano, más allá de una máquina, es, por ejemplo, pensar, razonar, tomar decisiones, hacer predicciones, hacer diagnósticos, hacer recomendaciones. Incluso se está usando mucho para aspectos creativos. Y más adelante vamos a entrar en una discusión porque eso tiene algunos aspectos que revisar sobre la aplicación. Entonces, el resumen es, la inteligencia artificial es todo aquello que tenga que ver con la programación de una computadora que se asemeja a las tareas del ser humano. Y cabe resaltar, la anterior, por favor, cabe resaltar es aquellos hitos en la historia donde se desarrolló o evolucionó la inteligencia artificial. El primer hito que todo el mundo conoce en la literatura es el señor Turing, Alan Turing, por allá en 1950 y pico, programó una computadora y unos algoritmos que asemejaban a través del, le llama el test de Turing, que lo ponía a competir con el ser humano y entonces contestaban un test y si la computadora respondía, el ser humano respondía, no se sabía quién era, cuál de los dos era, el humano o la máquina. Y bueno, ahí pudimos comprobar que la máquina podía responder tanto como respondía el ser humano o incluso responder mejor que el ser humano. Eso es la máquina de Turing. Ahí todavía no se había introducido el concepto. Más adelante se introduce el concepto a través de una conferencia en Garden y se aplica el concepto muy de la mano de la definición que yo di. Eso es 1950. Después de eso, entonces que aparece el concepto, es necesario proveer que salgan herramientas que nos ayuden a desarrollar este tipo de aplicativos. En esa época apareció el Lisp, Prolog, y en realidad lo que hacían era lógica de predicado y lógica de razonamiento. Eso de ahí en adelante nos servía para hacer mucha lógica alrededor del lenguaje natural. O sea, el lenguaje natural como el que hoy estamos viviendo, pero en el estado incipiente. Posterior a
a esos advenimientos, el impulso que traía la inteligencia artificial se desmotiva, porque digamos, era muy lento la incorporación de la tecnología, el avance, y luego los estados se desanimaron en seguir invirtiendo. Entonces, en ese periodo de 1960 a 1980 surge como el tema del invierno y el IA se apagó. Después de eso, en 1980 aparece el concepto de sistemas expertos. La misma palabra lo dice, es programar computadores que asemejen a un experto. Entonces, a través de los lenguajes de programación que utilizo, yo desarrollo programas que simulen o emulen la tarea de un experto. Un experto en el área área de la ciencia o área de las tareas rutinarias. Y aparece también el concepto de redes neuronales, que lo vamos a ver más adelante. Es se asemeja mucho al funcionamiento del cerebro humano, y lo vamos a ver, lo vamos a describir muy bien adelante. Eso apareció en 1980 y sus aplicaciones. Aparece el concepto de aprendizaje automáticos o machine learning, a través de machine learning o aprendizaje automático, que es ya la computadora aprende por sí sola a través de algunos algoritmos, aprende a través de una data que le damos, y a través de ese aprendizaje empieza a tomar decisiones, predicciones, tendencias, etcétera, etcétera. Se llama algoritmo, se llama aprendizaje automático o machine learning. Y con las redes neuronales y el aprendizaje de máquina y los algoritmos profundos para esto, ya hubo eventos como se desarrolló una pieza de software que le ganó al campeón de ajedrez del momento, a Garry Kasparov. Entonces ya la máquina fue capaz de superar al hombre en un juego. Más adelante surgen cosas también significativas como un concurso de reconocimiento de patrones de imágenes. Entonces una aplicación que se llama AlexNet ganó el concurso, pudo ser capaz de determinar de patrones de imágenes con un error de un 14%. Y también hay un juego muy desafiante, le reconozco que no lo conocía, como ayer lo intenté jugar. Y el Go hay dos jugadores compitiendo con un tablero parecido al de las damas o ficha de ajedrez, y significa que una ficha de un color y otra de otro color, con unas reglas de movimiento, y quien invada el mayor número de área del rival a través de reglas y movimientos. Eso es muy, muy retante porque tiene una regla de cómo moverse, y el que cubra la mayor cantidad de espacio es el ganador. Entonces hay un campeón mundial de la época y hay una pieza de software que le ganó, que se llama AlphaGo, utilizando aprendizaje profundo. Y lo último que está sucediendo es la explosión, ya eso sí sucedió a finales del 2015 en adelante, y que hace parte de una conferencia que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, el uso del GPT, del ChatGPT, de todas las versiones de GPT, es más, erróneamente la gente está asociando el GPT como la inteligencia artificial en sí, y por eso la importancia de este evento, porque tenemos que hacer ciertas claridades, más allá de la ética. Ayer estuve viendo un chiste donde decía, gané el año con ChatGPT. ¿Eso qué significa? Porque ChatGPT le ayudó a ganar el año. Entonces, desde el 2019, toda la clase de la inteligencia artificial generativa, donde su principal, digamos, desarrollo pues es GPT, y todas las demás que nuestro amigo Fernando nos va a compartir. Entonces, así es que ha evolucionado la inteligencia artificial hasta estos años. Por último, hay un concepto muy reciente que se llama agentes. No aparece aquí. Debería ser un evento importante porque ya el agente es un elemento, un objeto autónomo que hace inteligencia, y además de aprender, además de razonar, toma decisiones autónomas.
no lo guía, se autoguía, se autogestiona. Eso se llama agentes, y eso se está usando mucho ahorita. Entonces, también es muy importante clasificar la inteligencia artificial. Aquí me voy a detener un poco, porque en esta historia que les di se utilizó a principios de la historia, pues no estaban estos algoritmos absolutamente desarrollados, y entonces había un tipo de inteligencia artificial que se llama la inteligencia artificial simbólica, que es como los que utilizan los lenguajes de programación que mencioné y a través de puro análisis de sensibilidad, if, then, else, sí verdadero, sí falso, una serie de escenarios, pues tú vas programando la máquina y vas utilizando un lenguaje simbólico y puedes construir sistemas expertos a través de esos elementos. Pero resulta de que eran muy buenos, pero eran muy específicos, no adaptativos, porque era muy propietario. O sea, voy a construir el reconocimiento de patrones en este texto, y el texto el texto era estático, no podía ser dinámico, no podía cambiar, tenía que ser en un solo idioma, con un solo tipo de letra, muy estático. Entonces, pero bueno, se hicieron desarrollos a través de la inteligencia artificial simbólica. Eso, con tantas restricciones, entonces es cuando aparece el concepto de aprendizaje automático, aprendizaje de máquina, machine learning. Es la máquina aprende. Y para aprender utiliza técnicas, ¿sí? Y utiliza algoritmos que se dividen como en tres. Lo primero es el aprendizaje supervisado. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Es cuando el maestro tiene un aula de clases y tiene el maestro los estudiantes. El maestro está guiando a los estudiantes en el aprendizaje. Y eso, ¿cómo sería una aplicación? Hombre, si yo tengo un reconocimiento de imágenes, de fotos, por ejemplo, y le doy a la máquina para que aprenda con fotos de Juan Martínez. Entonces pongo la foto y le pongo Juan Martínez, foto Juan Martínez. Una foto Francisco Tres Palacios, una foto Donald Trump, etc. Y etiqueto en la entrada y ya se sabe cuál es la salida. Por eso aprende. De tal manera que yo puedo correr ese algoritmo en el futuro y si aparece una foto de Juan, él va directo y dice Juan Martínez. ¿Sí? Aparece una foto de él porque ya está etiquetada. Él aprende de manera superficial porque conoce a partir de la respuesta cuál es a partir de la entrada cuál es la respuesta. Pero está el no supervisado. No lo etiqueto. Entonces el algoritmo, aquí los algoritmos tienen que trabajar con reconocimiento de patrón. Tiene que reconocer características para agrupar. Entonces, podría ser que en un conjunto de fotos ya yo se clasifique seres humanos, animales, plantas, porque no lo estoy diciendo que es cada cosa, pero él empieza a reconocer patrones y empieza a clasificarlo y clasificarlo de acuerdo a lo que es. Para el ejemplo de las fotografías, creería yo que el no supervisado podría reconocer hombres y mujeres. Aquí reconozco hombres y mujeres porque no me dicen ni cuáles son las características, los patrones pueden ser distintos, ¿no? Y puede ser híbrido. Por el caso de la clasificación de hombre y mujer, ya yo le puedo dar etiquetas y entonces ya puedo tener hombres. Este es un hombre y corresponde a Martín. Entonces, supervisado o no supervisado. Y hay otro tipo de algoritmo que es el de reforzamiento. Ese es bien interesante y se utiliza mucho en algoritmos de optimización porque esto es lo que hace ser premios y castigos. Entonces, premios y castigos es si se procesa una entrada, se produce una salida y esa salida que corresponde al resultado que yo espero es premiado. Si no, es castigado. Puedo poner un ejemplo. Me imagino que quien programó el juego de ajedrez que le ganó a Gary Kasparov hacía una heurística de jugadas. Y en las jugadas buenas las premiaba, las jugadas malas las castigaba. ¿Cuál es el objetivo general de esto? Hacer una
de todo el conjunto, y la optimización del conjunto es maximizar los reconocimientos, maximizar el número de jugadas buenas y minimizar el número de desaciertos. Eso se llama aprendizaje reforzado. Entonces, aprendizaje de máquina, aprendizaje reforzado, supervisado, no supervisado y reforzado. Y en el aprendizaje de máquina es bueno conocer el concepto de redes neuronales, porque es como la base, es el modelo, es la célula, o el concepto principal que se está utilizando en este tipo de inteligencia. Que la red neuronal trabaja como una neurona o el cerebro, donde tiene un nodo, el nodo es el que procesa, y los dendritas y el axón, la dendrita, que es el impulso de la entrada, yo proceso y produzco una salida, el axón. Eso se llama una red neuronal. Parece sencillo, pero actúa como en la teoría. El nodo lo que hace es procesar por sí solo. Pero lo más interesante aquí es que las redes se conectan entre sí. Y la salida de un proceso es la entrada del otro, etcétera, etcétera. Y eso se utiliza para este tipo de aprendizaje que hablé. Pero si yo utilizo una red neuronal de muchas capas, significa que cada capa se está especializando en algo, y aparece el concepto de una red neuronal profunda. Y el concepto se llama aprendizaje profundo, más complejo. ¿Sí? Entonces, en este universo, ¿qué es lo que nos llama la atención ahorita? Es cómo eso se aplica. Entonces, hay dos tipos de aplicaciones. Francisco Tres Palacios nos va a hablar de cómo ese tipo de machine learning y las redes neuronales se utilizan en aplicaciones industriales. Y Fernando López nos va a ayudar en cómo ese tipo de aplicaciones se utilizan para un tipo de machine learning que aparece ahí, que se llama el IA generativo. En la inteligencia artificial generativa. ¿Generar qué? Generar texto, generar imagen, generar voz, a partir de unos algoritmos que aprenden patrones. En el caso del lenguaje, aprenden semántica, aprenden lógica, aprenden contexto, aprenden historia, y son capaces de generar texto, voz y datos. Palabras más, palabras menos. Este es un avance significativo, porque si uno tiene un muy buen aprendizaje a través de la inteligencia artificial generativa, uno puede tener muy buenos productos. Eso hay que tenerlo con cuidado, porque ahí es donde aparece que el estudiante utiliza la generativa para responder su examen. Y bueno, ¿cuál es su aporte? ¿Y cómo responde su examen? A través de una base de conocimiento que le llaman modelo de lenguajes, en este caso grandes, y de ahí donde aparece la heurística para darle la respuesta. Fernando nos va a hablar más en específico de eso, y Francisco nos va a hablar de este tipo de aplicaciones del machine learning para la industria. Adelante. Bueno, en esta introducción quise traer esto se llama el ciclo de Gartner para el análisis de la adopción y la innovación de tecnología. Gartner es una firma consultora que se encarga de soportar a las empresas de saber cómo está la tecnología, el uso de la tecnología y la adopción en las industrias. En este caso quise traer el ciclo de Gartner del 2025 de la inteligencia artificial. Ahí hay que entender que el ciclo de Gartner propone 5 estados. El primer estado que le dicen Innovation Trigger es como la falta de la innovación. El momento en que sale el concepto, se dispara la moda. En el 2018 todo el mundo hablaba de ChatGPT sin saber cómo lo iba a usar. Pero todo el mundo quería usar ChatGPT y lo usaba para lo que no era. ¿Por qué? Porque estaba en el boom del lanzamiento. Entonces, todo lo que ustedes vean en esta primera fase son tecnologías de inteligencia artificial que están en la fase de innovación, están en la moda, pero no sabemos si es bueno, malo o regular. Voy a mencionar algunas de esa primera fase. Por ejemplo, ¿quiénes han escuchado de la computación cuántica? Es un concepto reciente, bueno, puede ser antiguo, pero su concepción sigue siendo muy, yo no diría incipiente, muy inicial.
Todavía no tenemos computadores cuánticos que están alrededor de, ya no de un bit, sino de qubits. La unidad de información es, puedo tener varios estados a la vez. Y entonces, ¿para qué sirve un computador cuántico? Para procesar grandes volúmenes de información. Pero a diferencia del computador tradicional es que, ¿cómo lo programan? Entonces, los lenguajes de programación tienen que ser específicos. Pero significa que el quantum, inteligencia artificial para el quantum, además de utilizar el quantum, voy a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial está un poco más adoptada, más madura, pero el quantum está reciente. Por eso está ahí, en el extremo inferior. Están haciendo. Esperaría yo que en unos 10 años sepamos qué va a pasar con eso. Ese es un ejemplo. Quiero traer otro ejemplo. Ahí hay una que se llama inteligencia artificial general. Ese es un concepto de innovación en la inteligencia artificial. Y debía haberlo dicho el año pasado. Hay 3 tipos de inteligencia artificial. La que reconocemos ahorita, que le llaman débil, no sé por qué, con tanto poder que tiene. La general, que es la que igualaría al ser humano, no sé cómo. Esta sería la segunda, que es la que aparece ahí subiendo. Y hay una que no está aquí en el ciclo de Gardner, que es teórica, que los científicos sueñan con que la inteligencia artificial, la superinteligencia artificial va a tener poderes por encima de los poderes del ser humano. Eso es teórico. Entonces, la de inteligencia artificial general, que es la que trata de igualar al ser humano, aparece aquí, en esta fase de la moda. Y la siguiente fase le llaman el pico de las expectativas. O sea, la moda está en su estado, en su pico, en su éxtasis, que todo el mundo está inflando sus expectativas, está esperando mucho de eso. Entonces, en el 2020, te imagino yo, si yo miraba hacia atrás, ahí debería aparecer ChatGPT. Estaba en el pico de las expectativas. Ya hoy ChatGPT debe tener un estado maduro superior. Voy a dar un ejemplo. Ahí aparece agentes de inteligencia artificial, porque es el concepto nuevo, el concepto disruptivo. Entonces, está inflando las expectativas. Y el siguiente paso es, como la cosa no funcione, o como la cosa no, las pruebas no den, como invierta mucho tiempo para lograr el resultado, entonces se produce la capa esa que está bajando, que le llaman la capa de desilusión. Está desmotivándose el tema como que no está dando resultados. Sorpréndanse ustedes de 2 cosas que aparecen ahí: la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial del borde. Explico la inteligencia artificial del borde. La del borde significa que yo voy a dar la inteligencia artificial a los dispositivos finales. ¿Sí? Al chip. Al Internet de las cosas le voy a poner inteligencia. Eso se llama el borde. Trasladar los algoritmos desde la CPU o del servidor o de la nube al dispositivo final. Eso es interesante, se va a tener para mi futuro. Pero extraño que la inteligencia artificial generativa aparezca en el equipo de desilusión. Venga, no malinterpretemos eso. Significa que está costando, pero no significa que es que hay que matarla, porque después de la desilusión viene la pendiente del impulso, o sea, que ya funciona, que me costó, pero está dando resultados. Apareció la luz en el desierto, apareció el agua en el desierto. Entonces yo aspiro que la inteligencia artificial generativa en un tiempo ya esté dando resultados uso y ya esté en la iluminación, en la pendiente de la iluminación. Esa tecnología va a pegar. Y la más madura de todas es cuando ya es productiva. Es la última. Fíjense que parece así. Extraño, pero es así. O sea, para Gardner todavía la inteligencia artificial le falta salir, llegar a la iluminación y ser productiva, la generativa. Y si aparecen tecnologías que ya están maduras, que ya están dando resultados, que dice la inteligencia artificial en la nube, si es cierto. Se está utilizando muchos modelos de machine learning, muchas cosas de las que Francisco hace, ya están en la nube, ya esas están comprobadas, ya esas están
ahorita entran en un estado productivo porque se va a masificar su uso. Knowledge Graphic, o Graphic de conocimiento, esa no la conocía, la exploré, entonces es como los mapas conceptuales que uno hace con las herramientas, pero entonces él utiliza el conocimiento que tú le das y él te hace el mapa conceptual y se utiliza mucho para la pedagogía. Entonces, esto es Gartner, esto es un ciclo de Gartner. Y lo que me sorprende aquí, o sea, varias cosas que decir. Hay muchas cosas incipientes que son por ahí de teoría, ¿cierto? Pero hay unas que están en el pico de las expectativas, como los agentes de inteligencia artificial, que incluso en la charla que sigue contando, él nos va a explicar bastante. Y que la inteligencia artificial es una discusión, pero no vamos a desmotivarnos. Es un estado natural que ha costado la aplicación, pero que va seguramente a pasar a una etapa de iluminación y de producción, porque eso no tiene reversa, según él. Es muy importante que sepan estudiar el ciclo de Gartner para cualquier tecnología. Siguiente. Ya el mismo McKinsey, que es otro consultor, es otra vista de cómo ellos hicieron una consulta con ciertas industrias del sector y vieron a ver cómo estaba la aplicación de la inteligencia artificial desde el 2017. Entonces ustedes ven que tuvo un pico bastante alto hasta el 19, después se estabilizó y en los últimos 5 años va a una tendiente superior donde las industrias en general están motivadas a colocar inteligencia artificial en sus operaciones. Ahí dice que el 78% de los que ellos estudiaron están interesadas o están usando o montando soluciones de inteligencia artificial. La que está en azul es la inteligencia artificial generativa, la que les decía. A pesar de que está en estado de desilusión, fíjense que todas las compañías tienen el interés de montarlo. Así sea que sea difícil ver su beneficio, pero tienen el interés y lo van a hacer. Está en un 71%. Eso es una buena tendencia. Ahora bien, el siguiente slide muestra un panorama no muy... Sí, adelante. El siguiente slide muestra un panorama híbrido. Un panorama motivante, pero desmotivante a la vez. El motivante es que las empresas que estudió McKinsey aquí vieron qué tantos pilotos, prototipos, pruebas de concepto, pruebas en general en sus organizaciones hicieron. Entonces, muchas compañías montaron un piloto, una prueba y tiene buen feed. O sea, si el piloto o la prueba funcionó. Eso está una sola función, está en la primera tendencia. Ya la segunda tendencia es ya aprobar 2 funciones. Llego a mi organización, quiero montar inteligencia artificial generativa para el operador, para el vendedor, pero también quiero montar un algoritmo predictivo de la oferta y la demanda. Pusieron los 2 a la vez. Y bueno, los esfuerzos son mayúsculos y las organizaciones, pues empieza la tendencia a bajar. Y 3 funciones o 3 pilotos empiezan a bajar. 4 funciones, 5 funciones. Lo que quiere decir que en la medida en que los pilotos y las pruebas avanzan, los resultados son más difíciles. Eso nos hace entender es que cada día trae su propio afán y que uno debe focalizar las funciones en las cuales va a aplicar. Seguramente la inteligencia artificial en las organizaciones tiene mucho por hacer, pero uno debería tener un orden de cómo aplicarla. Esta tendencia lo dice, que si se aplican más de 3, 4 funciones, ahí vas a tener dificultades en el resultado. Adelante. Y en esta me voy a detener un poco de cuáles son las dificultades que tienen las empresas a la hora de adoptar la tecnología de inteligencia artificial. Esto es muy importante. Y lo digo por experiencia, porque yo lidero procesos. A alguien le dije, Hugo, ¿cómo va? Me dijo, ¿cómo va tu proceso de la inteligencia? Yo llevo 3 ponches. 3 ponches es que he hecho 3 intentos el año pasado y pues no es el resultado que yo esperaba. Pero sigo motivado. Sí. Seguramente esos 3 ponches obedecen a ciertas barreras, que aquí las voy a explicar. En la mayoría, en este estudio, el 46% de las instalaciones de la ESA tienen barreras propias del negocio. Les ha costado definir dónde hacerlo, cómo hacerlo y cuál es el valor y el beneficio que eso genera.
Es decir, no instalar inteligencia artificial como moda, sino como un retorno de un valor. A las organizaciones les está costando medir ese valor, conceptualizar cuál es el valor. Voy a dar un ejemplo para los míos. Lo que yo manejo es eficiencia. Yo puedo tener eficiencia en el proceso que me pueda ayudar a meter un código de inteligencia artificial que me ayude a la productividad. ¿Sí? Que la productividad significa es hacer más en menos tiempo, de pronto con los mismos recursos, entonces estoy ganando tiempo. Y tiempo, eso significa dinero. Eso es un valor. Otro valor puede ser productos valiosos. O sea, productos que más cuesten. Yo genero unos algoritmos de inteligencia artificial que sean capaces de maximizar esa producción de esos productos valiosos. Ese es otro valor. En fin, pero ¿qué es lo que está costando en los pilotos? Definir esos valores. El caso de negocio. A todos nos cuesta. Algunos lo manejamos mejores que otros, pero la gran mayoría, según eso, el 46% no lo sabe. Otra gran barrera en la adopción, y esa también la he vivido, es la información. La gente piensa que estos algoritmos trabajan por obra y gracia del Espíritu Santo. Precisamente son algoritmos de aprendizaje y tienen que aprender bien, porque si no aprenden bien, su resultado va a ser malo. Recuerden el tema, garbage in, garbage out. Si yo le meto basura, bota basura. Si un algoritmo trabaja con datos malos, con datos de baja calidad o datos que no representan el proceso, ahí el resultado no va a ser el que tú esperas. Entonces, el 32% de las compañías erróneamente está pensando que sin datos eso puede funcionar. Entonces, tenemos que trabajar en la calidad de la información que vamos a suministrar para modelar eso. Y la calidad es dato bueno, dato oportuno, dato que represente la realidad, dato real, preciso, obviamente con algunos márgenes de error, y así se va a aportar el modelo. Otra barrera es la competencia. Me ha pasado. Afortunadamente ya hoy estoy compartiendo una charla, pero hace 2 años nulo en el tema, y yo estaba liderando el tema en mi organización. Quiere decir que la competencia mía no estaba a la altura del reto que tenía para la implementación de la inteligencia artificial. Y eso que yo soy un líder. Imagínense los implementadores, el que desarrolla, el que la usa, incluso porque hasta para usar la inteligencia artificial tiene que tener competencia. Eso, las organizaciones están fallando mucho en eso. Y un 8% de la tecnología es un poco menor, porque en realidad la tecnología, en la medida que, como venga, como la maduren, funciona. Entonces, los 2 grandes retos que tienen las organizaciones son retos de negocio, del valor, de la eficiencia, cómo lo voy a usar, la información y las competencias. Diría yo, los 3 grandes desafíos de las organizaciones. Siguiente. Y esto es un poco técnico y lo quise traer es porque una de las cosas de las falencias que tiene de la tecnología, o sea, que quien vaya a utilizar el sistema, la inteligencia artificial en su organización, debe haber un ecosistema de inteligencia artificial. El ecosistema lo compone la infraestructura de hardware, que puede ser propia o puede ser de la nube o puede ser, o puedo tener unos negocios de servicio, eso es infraestructura. Nuestras organizaciones deben tener algoritmos fundacionales o algoritmos core donde va a crecer la tecnología. No es uno, son muchos. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, entonces Google tiene, Gemini tiene, OpenAI tiene. Entonces yo defino cuál de esos uso. La inteligencia artificial industrial, es la que vamos a responder por acá, pues debe haber tecnologías propietarias para eso y debe aparecer casi en el ecosistema. Incluso se habla del chip, del algoritmo, del chip, de la computadora. Me pareció extraño, pero eso tiene que ver con que la inteligencia artificial ahora también se está procurando hacer en el borde. O sea, agregarla al chip, ¿cierto? Y debe tener ya las aplicaciones, el ecosistema debe tener aplicaciones. Nosotros en Ecopetrol tenemos ya aplicaciones en el área de producción, tenemos aplicaciones en el área de refinación. Queremos montar inteligencia artificial generativa, estamos incipientes.
Estamos utilizando mucho las herramientas de oficina con inteligencia artificial para generar productividad. Todas esas son herramientas que utilizan inteligencia artificial generativa o industrial. Y algunos son de texto, otras son de manejo de audio, otros de multimedia, etcétera, etcétera. Eso debe ser parte del ecosistema. Y ya la información, la data, siempre. Sin datos no hay, sin alimento no hay, sin alimento el ser humano no funciona, ¿cierto? Acá, esto sin información, con calidad no funciona. Entonces la información debe tener una arquitectura y una manera de, el término es ingesta de datos, como alimento de datos, los modelos. Entonces para eso hay muchos modelos de arquitectura, etc. Más que se está usando el Databricks, pero no es el único. Hay unos buses de datos, etcétera, etcétera, que definen ciertas estructuras de datos para estos trabajos. Eso desde el punto de vista infraestructura. Pero también quiero decirles, ahí hace falta algo. La gente capacitada. Entonces, tecnología, gente y procesos. Son como las tres cosas que deben componer el ecosistema. Adelante. Bueno, esto en realidad voy a pasar por él rápido porque lo he dicho, incluso creo que va a ser parte de una discusión. Pero si uno llega a una organización o a mí me preguntan qué es lo que yo tengo que hacer en mi organización, yo debo resolver varias cosas. Primero, usar bien la guía, que le pegue a la norma, que le pegue a la ley y que le pegue a la ética. Sin eso no va a funcionar. Promover una cultura alrededor del IA. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo, mira, al principio, hace 2 años en la compañía, hablar de IA era hablar de la nube, de Marte, como una cosa lejos, no es para la mano. Pero hay que generar una cultura del buen uso de esto, que todo el mundo hable bien. De hecho, esta conferencia espero que algunos de mis colaboradores de mis líderes la estén escuchando para que afiancen la cultura de la IA. El ecosistema, yo lo mencioné, debe haber un ecosistema bien claro de gente, procesos y personas. Las competencias, ya lo mencioné. Aquí me voy a detener un poco. Aquí, dense en cuenta que las competencias generan trabajo. Entonces ya uno habla de científicos de datos, ya habla de expertos en modelamiento, ya habla de expertos en desarrollo de machine learning, ya habla de expertos en arquitectura. Se generaron unos nuevos roles en la organización. En mi organización, en cada proceso están montando el hub de analítica. Por ejemplo, en producción hay un hub de analítica. Hay un grupo de personas trabajando en analítica de datos. Son científicos de datos trabajando para la producción. Una nueva manera. Hay arquitectos trabajando para ellos y hay un ecosistema trabajando para ellos. Entonces, nuevos roles. Y miren, dentro de los roles hay uno que es muy bien importante, porque nos enfocamos en los aspectos técnicos, pero no de liderazgo. Yo aspiro, o yo visiono, yo creo que ya, así como está el CEO, está el CEO financiero, está el CEO de talento humano, yo me imagino una organización, no con el vicepresidente de tecnología de información, yo me imagino, incluso le dije, CIAO, un Chief Inteligencia Artificial Officer, o sea, un líder de nivel de presidencia o vicepresidencia, direccionando la inteligencia artificial. Y por supuesto, los gerentes y los tomadores de decisiones tienen que tener la competencia y saberlo cómo es. Adelante. Perdón, en la anterior hay una nueva, se llama ingenieros de prompt. Eso es raro, prompt, dale el prompt. Ingeniería de cómo darle la instrucción a la inteligencia artificial. Es un nuevo rol, como me parece, y una nueva ciencia. Sí, el prompt es saber consultar a la inteligencia artificial, va a tener ya una competencia. Adelante. Por último, para la organización traigo es cómo sería una metodología para la implementación. ¿Cómo lo hacen en la empresa donde yo trabajo para la implementación de soluciones de IA? En la empresa hay un ecosistema de IA, como ustedes mencioné. Hay un comité de inteligencia artificial. A ese comité que lo conforman no solo gente de tecnología, sino gente de los negocios.
llegan una lluvia de ideas de dónde aplicar la inteligencia artificial. Ahí la recomendación es aplicarla en aquellos problemas desafiantes que generen eficiencia y generen beneficios y valor. Llegan muchas ideas, se inscriben, se caracterizan, se describen cómo son, y al final se debe hacer un ranking. Al final no, después se va a hacer un ranking, es categorizarla en vez de primero, segundo, tercero, cuarta, y una idea inicial de valor puede ser la que más eficiencia y valor genere y mayor impacto. Esta quedaría primera, segunda, tercera. Ese es el ranking. Después del ranking, entonces yo voy al CEO, al CIO o a los tomadores de decisiones, y ellos dirán, vamos a hacer estas dos primeras, para eso hay este dinero, estos recursos, y por favor me entregan los planes. Y posteriormente viene la implementación, que es cómo hacerlo. Hay metodologías ágiles, metodologías de hacerlo. Más adelante creo que Francisco va a mencionarles cómo se hace cómo se desarrolla una aplicación, se implementa una aplicación desde la conceptualización, la prueba y la puesta en manos. Pero eso es una metodología básica que debe hacerse. Aquí lo nuevo es que debe haber un comité de expertos interdisciplinarios capaz de tomar ideas, rankearlas, y para que los tomadores de decisiones autoricen la implementación. Adelante. Y por último, ya para finalizar, es cómo está hoy la IA en Colombia. Entonces traje algunos datos. Acuérdenme, lo dije, hay un desafío enorme con la normativa y la ley para el buen uso de la inteligencia artificial. Ya Colombia tiene una política de un roadmap a través del COMPES. 2025 está recién aprobada y tiene un roadmap al 2030. O sea, el Estado está direccionando el uso. Hay unas leyes que ya materializan ese mapa de ruta, de ética, recursos para la competencia, recursos para infraestructura, etcétera, etcétera. Hay una ley que promueve el uso de la inteligencia artificial. Y también me extrañé, o bueno, en Beneplácito Colombia es la tercer país en Latinoamérica motivado por la inteligencia artificial. Solo está por encima México y Perú. Perdón, Brasil, México, Perú está detrás de nosotros. O sea que estamos en un boom, ¿cierto? Importante saber dónde se está aplicando. Lo están utilizando mucho en servicio al cliente, en marketing y en ventas. Eso está utilizándose mucho, claro, las tendencias, cuál es mi gusto, cómo atiendo al cliente, qué le gusta, cómo lo percibo. ¿Sí? Marketing, comunicaciones, en tecnología. Parece mentira, pero en tecnología también se requiere mucha inteligencia artificial. Miren la ciberseguridad. Para mí la ciberseguridad sin la inteligencia artificial no tiene futuro. Porque para través del reconocimiento de patrones yo debo categorizar los ataques. ¿Y quiénes son los ataques? Me imagino que analizando el tráfico yo puedo meterle algoritmos que aprendan, pero para defenderse. Y operaciones. Tanto Francisco como Fernando van a traer casos de uso de aplicaciones en la industria, y eso son operaciones de la industria. Entonces, hay algo importante que no quiero dejar de lado. Recuerden, el uso de la inteligencia artificial debe estar a la mano del uso responsable, no solo ético, sino de sostenibilidad, de cuidado al medio ambiente. Recuerden, nosotros tenemos la crisis climática y el uso de la inteligencia artificial debe apalancar, no solo con las soluciones, sino el uso adecuado de ellas para que ayude a los temas de sostenibilidad. Y bueno, el 33% de las empresas mencionan que les cuesta incorporar la tecnología porque no tienen claridad de cómo hacerlo. Tiene que ver con lo que hizo McKinsey de las barreras. Entonces, yo espero que esta presentación les sirva de cómo tener no un guión, sino de la experiencia que yo he tenido, porque hemos tenido, estamos muy insípidos, pero para ser exitosos en el uso de esto, pues nosotros deberíamos tener como un roadmap y un orden de cómo aplicarlo, empezando desde el concepto. Muchas gracias.
una pequeña consulta. Cuando usted hablaba de agentes, el concepto de agente es similar al concepto de gemelos digitales. No, ¿No? son distintos. Yo preferiría que Fernando, que habla bien de los agentes. Los gemelos digitales, para decir una definición rápida, es una representación virtual de algo que es físico y tiene información. Puede tener inteligencia artificial y puede ser agente y puede no, pero son distintos. Yo tocaré. Ok, perfecto. Una pregunta también. Sí. ¿Cuál es la expectativa de la IA generativa? O para... Fernando, yo ese es el tercer tema. Sí, a mí se viene. Sí. No, Fernando, no quiero entrar en hacer